Amigos, hoy es martes y nos adentramos en un universo de decisiones controvertidas, giros inesperados y comparaciones que harán levantar tus cejas. Comenzamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le da su bendición a la prisión preventiva oficiosa, ignorando recomendaciones de la ONU, porque en México la justicia a veces parece tener su propio manual. Después viajamos hasta Veracruz, donde un juez en retiro y extrabajadores del Poder Judicial de aquel estado protagonizan un escándalo digno de una serie policíaca, mientras el sistema judicial sigue ajustándose a la nueva reforma. Nos subimos al Tren Maya para ver cómo la Secretaría de la Defensa Nacional, en un juicio por un contrato mal gestionado, demuestra que la logística militar no siempre funciona en los tribunales. Y claro, exploramos la idea de que TikTok podría caer en manos de Elon Musk. ¿Será el fin de los bailes virales o el inicio de XTok, la red social con algoritmos a la medida de su dueño? Por último, analizamos el caso de las jubilaciones doradas en el ISSSTE y cerramos con una reflexión sobre cómo la libertad de expresión, las reformas judiciales y los sistemas de pensiones parecen seguir el lema de zapatero a tus zapatos. Prepárate para un episodio lleno de humor, análisis y preguntas incómodas que nos harán reír para no llorar. Estás en Onda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sorprendido a muchos al dar su visto bueno a la prisión preventiva oficiosa. Esto a pesar de que la ONU ha recomendado eliminar esta figura por considerarla una violación a los derechos humanos. Este respaldo genera dudas sobre el papel de la Comisión en la defensa de las garantías individuales y derechos humanos en México. ¿Pero qué es la prisión preventiva oficiosa? Tú te preguntarás. Es una medida cautelar que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos, sin necesidad de evaluar caso por caso. Entre los delitos que la justifican constitucionalmente están el homicidio, la delincuencia organizada y la violencia sexual, pero también se ha criticado su aplicación desproporcionada, afectando a personas inocentes o en situación de vulnerabilidad. La postura de la ONU es muy clara. Ha señalado que esta figura viola el principio de presunción de inocencia y ha pedido a nuestro país que la elimine. En su lugar, sugiere que los jueces evalúen cada caso y determinen la necesidad de prisión preventiva basada únicamente en pruebas concretas, evitando decisiones automáticas que terminan afectando a personas inocentes en muchos casos. ¿Pero por qué la Comisión la respalda? Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la prisión preventiva oficiosa es necesaria para garantizar la seguridad pública en un contexto donde el crimen organizado sigue siendo un problema bastante grave. Argumentan que eliminarla podría dejar a muchos presuntos delincuentes en libertad, poniendo en riesgo a la sociedad. Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada por organizaciones civiles que señalan que prioriza el control social sobre los derechos humanos. También ha sido bastante criticada por expertos legales que indican que contribuye a la sobrepoblación carcelaria y al abuso de poder por parte de las autoridades. Este respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea preguntas bastante importantes. ¿Es realmente efectiva la prisión preventiva oficiosa para combatir el crimen o solo perpetúa un sistema punitivo ineficaz? ¿Debe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como defensora de los derechos humanos, apoyar una medida que contraviene estándares internacionales en materia? En México, la seguridad y los derechos humanos a menudo parecen dos fuerzas en conflicto. Mientras el país busca soluciones al problema de la delincuencia, la pregunta sigue siendo: ¿a qué costo estamos dispuestos a garantizar la seguridad pública entonces? Este tema abre una discusión necesaria sobre el equilibrio entre proteger a la sociedad y respetar los derechos de cada individuo. ¿Qué opinas tú? En Veracruz, un juez de retiro y varios extrabajadores del Poder Judicial de aquel estado han sido detenidos por presuntos vínculos con una red de estafadores. Y como si de una novela política se tratara, el caso llega en el momento perfecto, justo después de la reforma judicial, en medio de la lucha por el control de los tribunales. Con la reforma judicial aún en proceso de legitimación, este tipo de descubrimientos parece tener un doble propósito. Primero, mostrar un músculo político. Nada dice "estamos cambiando las cosas" como exhibir a un juez
caído en desgracia. Y por otra parte, mandar un mensaje bastante claro a los que aún están en funciones. Mejor pónganse a remojar las barbas porque los reflectores están encendidos. La acusación involucra a funcionarios judiciales en un esquema de fraude, pero la ironía está en que para muchos esto no es novedad. Más bien parece que estas detenciones son un episodio más de la guerra política por el control de los tribunales, donde el mensaje es bastante claro para sus integrantes. Quien no se alinee será el siguiente en la lista. ¿Pero a quién beneficia esto? En primera instancia, a los reformistas. Cada golpe a los corruptos fortalece la narrativa de que el sistema judicial necesitaba un cambio profundo. Bienvenida entonces la reforma judicial bajo esta premisa. Por otra parte, también beneficia a los estrategas políticos, quienes aprovechan estos casos para consolidar el poder en los tribunales, dejando en claro que no solo la justicia, sino el control está en juego. En un país donde la justicia suele ser más teatral que efectiva, estas detenciones se sienten como el tráiler de una película que ya hemos visto en otros temas. ¿Red de estafadores? Tal vez. ¿Oportunismo político? Sin duda. Al final, la gran pregunta no es si el juez en retiro y sus colegas son culpables, sino quién será el próximo en caer oportunamente en este show judicial, porque, como en toda buena trama, los embates apenas empiezan. Zapatero a tus zapatos. En un episodio digno de un manual de lo que no debería ser un militar en el mundo de los contratos civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional acaba de perder un juicio que le costará más de 86 millones de pesos. ¿La razón? Pues bien, un militar decidió rescindir unilateralmente un contrato relacionado con el Tren Maya porque, aparentemente, ¿quién necesita abogados cuando tienes botas y uniforme? La Secretaría de la Defensa Nacional, acostumbrada a manejar operativos y estrategias de seguridad, decidió jugar en el terreno de los contratos civiles. Pero en lugar de seguir las reglas optaron por una solución a lo porque yo lo digo. Resultado, un tribunal les recordó que en el mundo legal no basta con ser la autoridad, sino que también hay que cumplir la ley. Este error costará 86 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es lo que ahora deberá pagar a la empresa afectada. Esto también se traduce en una mancha al prestigio, porque si algo quedó en claro con esto es que ser un experto en logística militar no te hace un estratega legal, ¿cierto? Mientras el Tren Maya sigue siendo una obra envuelta en políticas, esta derrota judicial es un recordatorio de que no puedes llevar la lógica militar al mundo civil y esperar a salir ileso. Tal la próxima vez, en lugar de rescindir contratos unilateralmente, deberían consultar con un abogado antes de apretar el gatillo administrativo. Entre trenes que no avanzan y juicios que sí, el caso deja una moraleja. Zapatero a tus zapatos, porque lo único que avanzó aquí fue la factura que pagaremos todos por no saber jugar según las reglas del tribunal. ¡Qué rayos! Enero es ese mes donde los bolsillos están más vacíos que los gimnasios en febrero. Y si estás pensando en pausar tus pagos porque la cuesta se siente más empinada que nunca, aquí hay algo que te interesa. El tiempo que tus deudas permanecen en el buró de crédito cambió con los nuevos cálculos de 2025. Pero, ¿cuánto dura tu deuda en el buró de crédito? La duración depende del monto y las políticas del nuevo esquema. Por ejemplo, deudas menores a 25 UDIs, que son aproximadamente 200 pesos, se eliminarán en un año. Deudas entre 25 y 500 UDIs desaparecerán en 2 años, mientras que deudas mayores a 500 UDIs se eliminarán en 6 años siempre y cuando no superen las 400,000 UDIs, unos 3 millones de pesos. Pero cuidado, esta eliminación no significa que la deuda ya no exista. Los bancos y acreedores aún pueden buscar cobrarte aunque ya no figure en buró. Pero ¿qué pasa si no pago? De entrada, el impacto en tu historial crediticio. Tu calificación en el buró será como una película de terror para cualquier banco que considere darte un crédito. En segunda instancia, embargos o demandas. Dependiendo del monto, algunos acreedores podrían llevar tu caso a instancias legales. Y en tercer lugar, la recuperación de tu crédito. Si decides retomar el camino financiero, mejorar tu historial puede tomar tiempo y bastante disciplina. Pero, ¿vale la pena dejar de pagar? Bueno, aunque la tentación es grande, recuerda que la deuda puede convertirse en una bola de nieve. Los intereses y recargos seguirán creciendo y esa pausa podría costarte mucho más en el futuro. La mejor estrategia no es esconder la deuda bajo el colchón, sino renegociar. Habla con tus acreedores y busca opciones de cómo reestructurar o congelar intereses. Al final, tu historial crediticio es como una reputación, cuesta años construirlo, pero puedes perderlo en un mal enero.
Tú que te creías el rey de todo el mundo. Mientras muchos esperan con ansia su pensión del bienestar para comprar la despensa básica, en el ISSSTE aparecen casos dignos de una novela de misterio. Una maestra de kinder con una jubilación de 210,000 pesos mensuales y un director que supera esa cifra con 310,000 pesos mensuales. Sí, porque al parecer dar clases de plastilina o firmar papeles tiene mejores recompensas que una vida de contribuyente promedio, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? El instituto está investigando estos casos de jubilaciones de oro que levantan más sospechas que un examen de primaria con todas sus respuestas correctas. La maestra, por ejemplo, se jubiló con una cantidad que parece un premio de lotería, dejando a más de uno preguntándose, ¿enseñó matemáticas financieras en el kinder? Por otra parte, el director, con un cheque que podría cubrir varias pensiones del bienestar juntas, está claro que la administración le resultó bastante rentable, ¿no? Pero ¿cómo fue esto posible? Los altos montos pueden deberse a irregularidades en los cálculos de las pensiones, abusos del sistema o políticas poco claras que permiten inflar cifras antes del retiro. Y mientras esto ocurre, el ISSSTE asegura que está investigando para aclarar estos casos. Mientras tanto, los ciudadanos comunes celebran cada peso de su pensión, pensando en cómo estirarlo para que alcance para el gas y el arroz, porque, claro, el lujo de cobrar 6 cifras mensuales es un privilegio reservado para pocos, muy pocos. Si algo nos enseña esta historia es que en México las jubilaciones son como una rifa. Algunos ganan lo justo para vivir y otros parecen haber comprado el boleto premiado de un sistema que, para la mayoría, está roto. Un giro que parece sacado de una distopía digital. China estaría considerando vender TikTok a Elon Musk ante la amenaza de prohibición en Estados Unidos. ¿El resultado? Pues bien, la libertad de expresión y el acceso a la información podrían estar en la cuerda floja, pero no sin una buena dosis de desinformación dirigida. Pero, ¿por qué quiere vender? Con el gobierno de Estados Unidos presionando por razones de seguridad nacional, China estaría buscando deshacerse de TikTok para evitar un veto completo. ¿Y quién mejor que Elon Musk, el nuevo dueño de todo lo que tenga que ver con redes sociales y algoritmos? Todo para tomar el control. ¿Pero qué implicaría esto? 1. Centralización del poder digital. Elon Musk ya controla X, antes Twitter, y ahora podría agregar TikTok a su colección. Esto no solo concentra el poder mediático en manos de una sola persona, sino que también pone en jaque la diversidad de voces en sus plataformas digitales. Con el tío Elon a la cabeza, la libertad de expresión podría transformarse en un filtro más basado en las creencias y opiniones personales del magnate, ¿no? Por tanto, el algoritmo decidirá qué contenido merece más visibilidad según los caprichos de su nuevo dueño. Por otra parte, una plataforma tan influyente como TikTok, en manos de un empresario estadounidense, podría convertirse en una herramienta geopolítica más que en un espacio de entretenimiento. La venta de TikTok a Elon Musk podría ser un punto de inflexión para las redes sociales. Los gobiernos y las empresas luchando por controlar las plataformas, los usuarios podrían perder el acceso libre y diverso a la información. Por otra parte, las reglas del juego también cambiarían, y lo que hoy se considera un espacio para la creatividad y la expresión podría convertirse en una herramienta más del control narrativo. Si TikTok cae en manos de Elon Musk, la pregunta no es solo qué pasará con los bailes virales, sino qué será del acceso libre a la información en un mundo donde cada vez más voces están sujetas a intereses políticos y económicos. ¿Estamos entrando en la era de las redes privadas con intereses públicos? Bien, en una noticia que muchos ven con escepticismo, Hamás ha aceptado una propuesta de cese al fuego en Gaza. Mientras tanto, el primer ministro israelí Adolfo Netanyahu, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, conocido por sus políticas de mano dura, aún no ha dado una respuesta oficial. Pero dada su postura histórica, no sería raro que esto termine en otro episodio donde las promesas de paz quedan atrapadas en el aire. La propuesta surge tras semanas de violencia en Gaza, con innumerables pérdidas humanas y un creciente llamado internacional para detener el conflicto. Hamás ha dado su visto bueno, pero todo depende de la respuesta de Israel, donde Netanyahu tiene la última palabra. ¿Pero por qué el escepticismo? Bueno, con un discurso que muchas veces equipara firmeza con fuerza militar, aceptar un cese al fuego podría interpretarse como un signo de debilidad en su narrativa política de Netanyahu. Israel enfrenta divisiones internas y cualquier decisión de Netanyahu será analizada bajo la lupa de sus aliados y detractores. La historia está llena de acuerdos de paz incumplidos en esta región, lo que hace que las palabras sean insuficientes sin acciones concretas. Para Netanyahu, aceptar un cese al fuego podría tener implicaciones tanto positivas como negativas. Por un lado, podría aliviar la presión internacional y mejorar la imagen de Israel en el exterior, pero podría ser visto por sus bases más conservadoras como una concesión innecesaria a Hamás. En una región donde los intereses políticos, religiosos y militares chocan constantemente, las promesas de paz parecen durar menos que un titular
titular de noticias. ¿Será este cese al fuego un verdadero paso hacia la paz o solo otro capítulo en el eterno conflicto? Dame tu opinión. Amigos, y así llegamos al final de este episodio lleno de giros inesperados, reflexiones irónicas y un poco de humor para digerir lo surrealista de nuestras noticias. Hoy aprendimos que en México la justicia, las reformas y los contratos tienen su propio estilo de drama, que Elon Musk podría convertirse en el nuevo dueño de nuestros bailes virales y que la jubilación puede ser más dorada de lo que imaginamos, pero solo para unos cuantos privilegiados, ¿verdad? Recuerda que tu apoyo es clave para que siga explorando lo absurdo y reflexionando sobre lo importante. Dale like, comparte este episodio y no olvides dejarnos tu comentario. Cada clic nos ayuda a crecer y a seguir trayéndote este análisis con un toque de humor. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque en este mundo siempre habrá algo que nos haga reír, cuestionar o simplemente decir no puede ser. Hasta entonces, cuídense y sigamos en onda. Esto fue una producción de... Stereo PPM.